El día de hoy nos acompaña en esta mañana Ricardo de la Vega, posibilitador. Pero antes de pasar al tema, muchachos, déjenme decirles que el día de hoy es el Día Internacional del Coach. Y por supuesto lo está celebrando nuestro colaborador invitado el día de hoy. Claro, y queremos de verdad extenderte esta felicitación, Ricardo. Cintia, gracias por la invitación. Porque de verdad ustedes hacen posible que al resto de las personas terrenales pues nos caigan algunos 20 que son muy importantes para llevarlos a cabo en la vida. ¿Cómo es este balance de vida, Ricardo? Entrar en balance. ¿Y esto, qué es eso? ¿Qué es esto de entrar en balance? Es como ahorita estábamos viendo preparar esos tacos de jícama. Los puedes preparar con tortilla de maíz o con lechuga. Sí. Y es diferente. Claro. ¿Cuáles son las áreas que integran tu vida? Por ejemplo, en tu caso, Enrique. Pues, mira, la familia, ¿no? El trabajo, el deporte también. Claro, la lectura que para ti es tan importante. También, pues por eso estamos aquí en la biblioteca. Estas son áreas de la vida. Y dice Javier de la Pesa, las áreas de la vida son como las ruedas de una carreta. Okay. Si tú no les das mantenimiento a las ruedas de tu coche, va a llegar un momento en que vas a tener llanta ponchada. Sí. Pero entonces, ¿sí las tenemos todas o podemos carecer de alguna? Tenemos todas. Okay. Realmente existe, Víctor Frank incluso habla del inconsciente espiritual. Hay un área ahí que a veces no le prestamos atención. Sí. Pero ahí está. Está la felicidad, está el perdón, está el amor y a veces no le dedicamos tiempo a eso. Entonces aquí la pregunta al auditorio es, ¿cuáles son las áreas que integran tu vida? Okay. Primero que nada, tener muy claro ese Muy punto. claro cuáles son las áreas que Oye, integran Ricardo, tu vida. y ahora algo muy importante, ¿qué beneficios nos brinda llevar un coaching de vida? Mira, el coach lo que hace puede ser ejecutivo, puede ser un coach ejecutivo. Lo que acompaña al coach es ver cómo está la persona en sus excedentes. Excedentes de tiempo libre, excedentes a nivel financiero, excedentes de tiempo para dedicarlos a la familia. Fíjense que me han tocado casos a la hora de dar capacitación y coaching, empresarios que me dicen, oye Ricardo, me perdí la infancia de mis hijos. Qué fuerte. Imagínate ya esta situación. Ya no. Ya te la Ni perdiste. cómo. Le digo, bueno, no te pierdas la adolescencia, déjame acompañarte en el proceso de ver qué área de tu vida se está comiendo lo demás. Es como al preparar la ensalada, a lo mejor le pones más de un ingrediente y está careciendo de algo. Pero, por ejemplo, en ese caso, digo, ya como dice Quique, ya no puedes recuperar la infancia de tus hijos. ¿Qué vas a hacer para digamos, llenar ese vacío? Fíjate, eso genera mucho dolor en las personas porque no Es están un ya duelo. los hijos. Entonces, el hijo puede estar con resentimiento y este caso específico, a la hora que él ya se jubila y regresa con sus hijos, los hijos les dicen, Pues ya sí, me ya voy, no. voy a montar mi depa. Exacto. Entonces, ¿qué hacer específicamente? Pues ahí necesitamos de algún modo generar un aprendizaje, resarcir el daño y ahora, si las personas están con vida, ¿qué puedes hacer para expresarles en ese momento tu amor? Si ya no lo hiciste, Claro. pero ahora, ¿qué puedes hacer para expresarlo? Claro. Oye, pero entonces me surge una duda. ¿Qué es lo que pasa? O sea, entonces lo que puedo entender es que esta persona no vivía en balance. ¿Cuáles son las consecuencias de no vivir en un balance? Muy buena pregunta. Las consecuencias de no vivir en balance es que, por ejemplo, me toca trabajar mucho con vendedores. El vendedor está enfocado en generar el número de ventas. Sí. Y están descuidando, por ejemplo, el área de la salud. Sí. Y muchas veces les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te hiciste un chequeo médico? Ajá. No, pues Me dicen, no, hace 5 años. Y de repente, por no cuidar su salud, eso genera ausentismo laboral y ya no cumplen con la cuota de ventas. Claro. Entonces, es importante el poder saber cuál es el área de vida que estoy atendiendo y cuál estoy desatendiendo. Por ejemplo, les preguntaría, ¿hacemos altruismo, hacemos voluntariado? ¿Ustedes hacen algún tipo de altruismo voluntariado? ¿Se dedican a alguna causa? Pues No. mira, así como tal, no. De pronto intento, por supuesto, ayudar a las personas que encuentro en la calle o si alguien se acerca de una buena manera y pide una moneda, pues ¿por qué no ayudar a la persona? Y eso lo haces y viene siendo una ayuda que es válida, pero es esporádica. Entonces, Claro. la idea es cómo podemos empezar a donar de nuestro tiempo para que otros sean felices. Y ese es el área que, en mi experiencia durante años de estar trabajando en el acompañamiento a empresas y personas, es el área roja. Ok. Olvidamos salir en ayuda de otros.
Claro, eso Lo que como pasa que lo es dejamos siempre al final, ¿no? Lo Sí. dejamos al final. Justo lo platicaba hace algunos días y es que yo creo que eso también tiene que ver mucho a nivel cultural. No nos enseñan a hacer una labor social, sino más bien, pues le doy 2 pesos al que me está lavando el coche o le doy 5 pesos y eso no es una ayuda. Hay que saber qué es lo que realmente necesita y preguntarle, ¿no? Ir a un asilo y a lo mejor no necesitan dinero, necesitan tiempo para pasar con los viejitos. Sí, Eso es. Eso que estás diciendo, ¿cuántos viejitos permanecen, y esa es estadística a nivel mundial, permanecen tiempo en una ventana esperando que alguien los visite? Claro. Oye, Ricardo, mira, yo ya tuve la oportunidad en algún momento de realizar este ejercicio y descubrir cuáles eran las áreas que tenía, pues un poco cojas, por así llamarlas, de mi vida y en donde tenía que poner cierta atención. Ahora que te veo y que platicamos de esto, ¿de qué me sirve entonces volverme a plantear y volver a recordar y volver a ver cuáles son las áreas que pueda tener yo, pues medio flojillas? ¿Va cambiando esta rueda de vida conforme uno también va creciendo, va madurando? Sí, a tu primer pregunta, el seguimiento es lo más importante. Es como el mantenimiento de un Es como el coche. mantenimiento de un coche. Haz tu rueda de la vida, ponle colores, satisfacción, insatisfacción. Satisfacción verde, insatisfacción rojo. Sí. Y puedes tener un amarillo donde hay un punto de alerta. Y entonces ahí sácale una foto. ¿Cuáles son tus áreas de tu vida? Y después en el paso del tiempo, ¿qué va cambiando? Porque tienes que moverte a la acción. Claro. Entonces eso te permite la reflexión y la acción para saber qué estoy haciendo. Y después, por supuesto, que hay que ir adaptando la rueda de la vida al momento que estás viviendo. No es lo mismo una mamá que tiene hijos de 5 años a una mamá que sus hijos ya tienen 40 años. Ay, pero siempre vamos a ser mi chiquito, ¿no? Ya con canas, el señor, ¿no? Sí, pero bueno, lo importante es recuperar ese tiempo y que sí se puede, ¿verdad, Que Ricardo? sí se puede. Muchísimas Y ahí estamos gracias. para acompañarlo. Claro que sí, ahí Gracias. estamos, Ricardo, para acompañarlos, por supuesto, a todos ahí en casa. Muchísimas gracias.